el hombre participó en el examen de cualificación para cazadores. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a las élites de rango S más importantes del mundo. Todo porque derrotó a una estrella en ascenso del mundo de los cazadores, usando nada más que combate cuerpo a cuerpo básico. La escena dejó atónitos a todos los examinadores. Incluso el miembro más fuerte de un gremio de rango S no pudo reprimir el impulso de probar personalmente los límites de su fuerza. Lo que no sabían era que Huk Kan había pasado 80 largos años luchando en otro mundo, un invicto dios de la lanza. Una vez, había asesinado al rey demonio de ese mundo con sus propias manos. Después de completar su misión, el agotamiento finalmente lo alcanzó, así que Huk Kan le hizo una petición a la diosa. Pidió que todos sus recuerdos y experiencias fueran preservados y que lo enviaran de vuelta a la tierra. La diosa aceptó, pero la versión de él que había en la tierra ya estaba muerta. Así que ella colocó su alma en un nuevo recipiente. Al instante siguiente, un rayo de luz se estrelló sobre Huk Kan. Resultó que ese nuevo recipiente era un cuerpo al borde de la muerte. Aún así, la diosa creía que viviría una vida completamente nueva a través de él. Cuando Huk Kan volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en la tierra. Ese maldito otro mundo lo había sometido a un sufrimiento sin fin. Ahora, de vuelta en la tierra, su nuevo cuerpo no era más que el de un adolescente. Abrió el grifo de la cocina y vio cómo salía agua limpia y sin contaminar. Con solo presionar un botón, apareció el fuego. Esto era magia de verdad. Los magos de ese otro mundo podían irse todos al infierno. Y lo que es más importante, este mundo todavía tenía su comida favorita. Filetes de pollo frito. La textura genuina le sacó las lágrimas. Así es como se suponía que debía saber la comida de verdad. En 80 años de combate sin parar, nunca había tenido una comida en condiciones. Por fin, podría vivir como una persona normal en este mundo. Lo que no notó fue el tenue resplandor rojo que se iluminaba fuera de la ventana. Entró en el baño y se dio una larga y cómoda ducha. Aunque aún se sentía completamente desincronizado con este mundo, creía que una vida mejor estaba finalmente a su alcance. Entonces, sin previo aviso, un rostro grotesco apareció fuera de su ventana. Lo sobresaltó terriblemente. ¿Cómo podía existir algo así en la Tierra? Momentos después, un anuncio sonó detrás de él, emitiendo un comunicado de emergencia. Una grieta de corrosión había aparecido en el complejo de apartamentos. Se ordenaba a todos los residentes evacuar al refugio subterráneo de inmediato. Huk Kan no tenía idea de que era una grieta de corrosión, ni de lo que estaba sucediendo en realidad. La siguiente escena lo dejó completamente conmocionado. Varios monstruos humanoides estaban pegados, cubriendo por completo el cristal de su ventana. Sus afiladas garras estaban a punto de atravesarlo. Justo en el momento en que estaban a punto de entrar, Huk Kan se dio la vuelta y salió disparado. Ahora estaba claro. Esta tierra ya no era la tierra que él recordaba, y necesitaba respuestas, rápido. Estas criaturas humanoides se parecían inquietantemente a los monstruos que había enfrentado en otro mundo. Huk Kan se movió rápidamente al borde de la ventana, escabulléndose de su campo de visión. Una vez que se fueron, salió por la ventana sin dudarlo. Se imaginó que lo más seguro era seguir las instrucciones de la transmisión y dirigirse al refugio. Fue entonces cuando vio a un niño parado más adelante. Estaba a punto de llevárselo con él, cuando se dio cuenta de que el chico en realidad planeaba regresar hacia los monstruos. El rostro del niño todavía era joven, pero su mirada era inquebrantable. Incluso habló de acabar con los monstruos y le preguntó a Huk Kan si quería unírsele. Huk Kan no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Acaso los niños de hoy en día eran así de intrépidos? Huk Kan aprendió del niño que la Tierra había estado así durante 13 años completos.
Las grietas de corrosión eran los portales a través de los cuales emergían los monstruos, y nadie sabía cómo se formaban ni cuándo o dónde aparecerían. Darse cuenta de esto frustró a Ukan. Después de todo lo que había sufrido para volver a la Tierra, ésta se había convertido en un infierno. De todos modos, le preguntó al niño con indiferencia. ¿Quién era el cazador más fuerte de la Tierra en ese momento? Sin dudarlo, el niño respondió con el nombre de Lee Seung-yun. Lee Seung-yun pertenecía al gremio Ganabi, uno de los 10 mejores gremios de la Tierra. Ella empuñaba una enorme gran espada y actualmente estaba ocupándose de una grieta de corrosión en Sorebin, aun sabiendo que existían cazadores poderosos. La idea de que gente común luchara contra monstruos todavía le parecía irreal a Ukan. De repente, Ukan le tapó la boca al niño. Le hizo una seña para que se quedara en silencio. Unos monstruos se acercaban por delante. Una mirada más cercana reveló 5 monstruos justo enfrente de ellos, pero Ukan sabía que había algo más. Había 5 a la vista. Y uno más escondido. Afortunadamente, este nuevo cuerpo también parecía poseer una fuerza superior a la de un humano normal, suficiente para encargarse de ellos. Aún así, no estaba seguro de poder proteger al niño en medio de una pelea. Pero dejarlo atrás tampoco era una opción. Mientras Ukan sopesaba sus opciones, una sensación familiar lo invadió. El aire contenía rastros de una tenue energía azul. Era maná. En ese momento, estuvo seguro de que esto era exactamente igual al mundo que una vez conoció. Al instante siguiente, uno de los monstruos estalló en llamas. El ataque fue lanzado por el propio Ukan. Aunque el maná que había acumulado durante 80 años había desaparecido, mientras existiera maná en el aire, podía volver a reunirlo. Eso significaba que aún podía blandir el poder grabado en su alma. La llama paradójica. La potencia de fuego fue un poco decepcionante, pero para encargarse de estos pocos monstruos sería más que suficiente. El niño lo miraba con asombro. Jamás pensé que tuvieras una habilidad tan especial. Con eso, el niño incluso se preparó para lanzarse y acabar él solo con los monstruos. Ukin se quedó sin palabras. Los monstruos ni siquiera habían fijado a su objetivo. ¿Por qué se precipitaba ahora? Tal y como Ukin había previsto, el niño se convirtió en el blanco de inmediato. Estaba en la mira de los monstruos. El pánico se apoderó del rostro del niño. Por suerte, Uken agarró el brazo del niño a tiempo y le hizo una seña para que le diera el palo. Tumbado en el suelo, necesitaba el arma del chico. Al instante siguiente, 3 monstruos se abalanzaron directamente sobre Uken. En cuanto el arma estuvo en su mano, la mirada de Uken cambió por completo. Justo después, blandió el palo y un agudo silbido cortó el aire. En ese instante, los 3 monstruos fueron cortados limpiamente por la mitad. Uken sintió regresar la conocida sensación de sus días como el dios de la lanza. El niño se quedó totalmente boquiabierto ante la escena. Para él, estaba claro que Uken no era una persona cualquiera. Debía ser un cazador que ocultaba su verdadera identidad. Pero por dentro, Uken ardía de ira. La vida pacífica por la que tanto luchó para recuperar había acabado así tan pronto. Con una expresión de irritación, Uken llevó al niño al refugio subterráneo. La madre del niño reconoció a su hijo de un vistazo. No paraba de darle las gracias a Uken, diciendo que seguro fue él quien salvó a su hijo. Al ver la ropa elegante y bien confeccionada de la mujer, Uken se paralizó un instante. Con que el niño era de una familia adinerada. Con razón actuaba de forma tan arrogante. En ese instante, el edificio entero empezó a sacudirse con violencia. En apenas un segundo, un monstruo destrozó la entrada. Y se abrió paso al interior. Todos huyeron despavoridos. Sin embargo, Uken se quedó quieto donde estaba. El niño se dio la vuelta y le gritó que corriera.
Le dijo que ni siquiera él tendría oportunidad contra ese monstruo, pero Uken seguía inmóvil. Creía haber regresado a un mundo conocido, pero ahora lo veía claro. Este lugar no se diferenciaba en nada del otro mundo. Le preguntó al chico a su lado por qué. Si su familia era tan rica, ¿aún quería convertirse en cazador? En vez de esconderse en un lugar seguro y vivir una vida cómoda. El niño dijo que a su padre lo mataron. En aquel entonces, su familia también estaba escondida en un refugio. Pero aún así, su padre fue masacrado por los monstruos. A partir de ese momento, el niño comprendió que no existía ningún lugar seguro en el mundo. Por eso juró que se convertiría en cazador. El cazador más fuerte, para acabar con todas las grietas de corrosión y salvar el mundo. Aunque sonara ridículo. Antes de que terminara de hablar, Uken lo interrumpió. Le dedicó una sonrisa llena de calma y confianza. Y le dijo que algún día se convertiría en un gran cazador. Pero que, por desgracia, jamás podría salvar este mundo. Justo cuando Uken terminó de hablar, la madre del niño lo jaló desesperadamente, incitándolo a correr. En ese preciso instante, una estruendosa explosión estalló detrás de ellos. Cuando el niño se dio la vuelta, se sorprendió al descubrir que el monstruo que todos temían ya estaba muerto, asesinado por Uken con una sola mano. La razón por la que Uken dijo que el niño no podía salvar el mundo era simple, porque ese trabajo era suyo. Y casualmente, tenía muchísima experiencia haciéndolo. Después de encargarse del monstruo, Uken regresó a casa para recopilar información básica sobre este mundo. También descubrió que el saldo de su cuenta había bajado a solo 3001. El dueño original de este cuerpo había sido empleado de una empresa de logística, pero la compañía quebró debido a las grietas de corrosión, dejándolo desempleado. Justo cuando Uken se preguntaba cómo ganar dinero y sobrevivir, vio un aviso de reclutamiento de Hunters en su teléfono. El tiempo avanzó rápidamente hasta el día siguiente. Dentro del edificio de la Asociación de Hunters, hoy estaba a punto de celebrarse una gran ceremonia de selección. El evento atrajo a numerosos ojeadores de Hunters, todos con la esperanza de reclutar a prometedores novatos para sus gremios. Sin embargo, un ojeador creía que esta tanda de Hunters no tenía a nadie que realmente destacara, solo un grupo de personajes secundarios. No obstante, este evento de selección también atrajo la atención de una de las 10 mejores Hunters del mundo. Lee Sayoon. Casi todos en la arena la miraban con admiración. Era alguien a quien normalmente solo veían en las noticias. Pero ahí estaba, en persona. Todos asumieron que Lee Seoyeon había venido por Anseona, una de las mejores graduadas de la Academia de Hunters que había despertado habilidades de control eléctrico. Lo que no sabían era que Lee Sayoon no se tomaba a Seona en serio en absoluto. Como mucho, la veía como una batería andante. Un colega a su lado comentó que las habilidades de Anseona aún podrían ser útiles en ciertas situaciones. En ese momento, un hombre junto a ellos se ajustó las gafas de sol y dijo con calma que muchos prodigios de la academia se derrumban en el momento en que se enfrentan a un combate real. A Lee Sayoon pareció gustarle esa respuesta. Casualmente, le arrojó un caramelo a su colega como elogio. Después de todo, el entrenamiento y el combate real eran cosas completamente diferentes. Para los estudiantes que solo habían experimentado ejercicios controlados, adaptarse a batallas reales llevaba tiempo. Y Anseona no era la excepción. En poco tiempo, el combate de abajo estaba a punto de comenzar. Lee Seyun observaba con interés, esperando descubrir un talento prometedor. Novatos, muéstrenme una fuerza que valga la pena desear. El presentador pareció sorprendido al revisar el perfil del concursante. Solo un civil. Alguien que ni siquiera había asistido a la Academia de Hunters. Mientras tanto, Uken se subía la cremallera de su traje de combate. Su mano agarraba con firmeza el arma proporcionada por la asociación. El presentador continuó burlándose del concursante,
preguntándose cuánta valentía se necesitaba para subir a este escenario. Y ahora, entrando a la arena. A decir verdad, Ukan todavía no se acostumbraba a este nuevo nombre. Las reglas eran sencillas. Solo se permitían armas proporcionadas por la asociación y el daño letal estaba prohibido. Lo que Ukan realmente quería era usar este examen de cazador como un trampolín. Para obtener mayor autoridad. Frente a él, un joven de cabello rubio lo miraba con arrogancia. Claramente no se tomaba a Ukan en serio. Cuando el árbitro levantó la mano, el primer combate comenzó oficialmente. En el momento en que empezó, el joven rubio se abalanzó hacia adelante, emocionado por la idea de pelear contra alguien que ni siquiera podía reunir maná. Sin embargo, la expresión de Ukan permaneció completamente impasible. Para él, su oponente no era más que una suma de puntos débiles. Al instante siguiente, Ukan clavó su arma directamente en el suelo. Entonces, para sorpresa del joven, Ukan desapareció de su vista. La confusión invadió la mente del joven rubio. ¿Es un cazador de tipo velocidad? Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, Ukan ya estaba detrás de él. Tu técnica es descuidada, dijo. Ni siquiera necesito un arma para encargarme de ti. Al segundo siguiente, Ukan le clavó un puñetazo en el abdomen, haciendo que el joven rubio casi vomitara todo lo que había comido la noche anterior. Justo cuando su oponente estaba a punto de desplomarse, Ukan lo sujetó y lo obligó a enderezarse. Le siguió un brutal uppercut que le destrozó la mandíbula. El joven rubio, que había sido tan arrogante momentos antes, ahora apenas estaba consciente. Eso en realidad tomó a Ukan por sorpresa. Sabía que el chico no era su rival, pero este era demasiado frágil. Había elegido luchar con las manos desnudas precisamente porque una lanza podría haberlo herido de gravedad. Tras pensarlo brevemente, Ukan se relajó. El chico probablemente solo era un novato. Este claramente no era el nivel promedio de un cazador. Pero la escena dejó a Lee Seoyeon paralizada. ¿Qué es este tipo exactamente? Inmediatamente buscó el perfil de Ukan, empleado de una empresa de logística. Un colega murmuró que el joven casi no tenía reservas de maná. Un poder como ese debería requerir años de acumulación. Si no, solo podría atribuirse a la suerte. La explicación no recibió más que un frío «cállate» de Lee Seoyeon y un caramelo arrojado en su dirección. A sus ojos, era mucho más probable que Ukan estuviera negándose deliberadamente a acumular maná. En la arena, Ukan hizo girar su cuello, sintiéndose todavía un poco rígido. Si quería demostrar su fuerza, la pelea necesitaba terminar de forma decisiva. Al instante siguiente, ya estaba de pie junto al joven rubio. Su puño se alzó mientras decía con calma, no te preocupes, este golpe no será letal. Para entonces, el joven rubio estaba muerto de miedo, rogándole a Ukan sin parar. Con un golpe seco, Ukan lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. La escena provocó una intensa discusión entre los ojeadores de cazadores en las gradas, mientras otros debatían sobre su fuerza. Lee Seoyeon tomó una decisión, ella misma pondría a prueba a Ukan. Una compañera le preguntó hacia dónde se dirigía. Lee Seoyeon respondió simplemente que iba a ver al presidente de la asociación. Tengo algo que pedirle. Mientras tanto, las batallas de Ukan continuaban. Sin importar quién subiera al escenario, el resultado era el mismo. Ni siquiera podían soportar 3 de sus movimientos. Ukan no pudo evitar preguntarse qué enseñaba exactamente la Academia de Cazadores para producir luchadores tan débiles. Finalmente, después de derrotar a varios oponentes, alguien digno apareció ante él. En el momento en que ella subió al escenario, los murmullos se extendieron entre la multitud. Era la candidata Anseona, y todos estaban ansiosos por ver si podría detener la racha de victorias del misterioso prodigio. Ukan la miró con indiferencia.
Pero su interés se despertó de inmediato. Poseía el maná más denso que había visto en todo el día. Anseona habló sin reparos. Has llegado hasta aquí solo por suerte, pero eso se acaba ahora. Ukan se burló para sus adentros. ¿Acaso estas frases cliché también formaban parte del plan de estudios de la Academia de Cazadores? Al segundo siguiente, Anseona desenvainó lentamente su espada. Una luz dorada brilló en sus ojos. Probablemente no tienes ninguna habilidad especial. Pero eso no significa que vaya a ser blanda contigo. Esas palabras hicieron que Ukan se detuviera. ¿Cómo podría no tener habilidades especiales? Simplemente sabía que usarlas la heriría de gravedad. Anseona respiró hondo. Adoptó una postura baja. Y corrientes de maná se acumularon junto a su mano. Un rayo dorado envolvió la hoja de su espada. El arma entera temblaba ligeramente. Al ver esto, Ukan sintió una chispa de interés. En el instante siguiente, Anseona se lanzó hacia adelante. Una luz verde azulada explotó a su alrededor, pero el corte desenvainado y totalmente cargado que había preparado durante tanto tiempo no logró tocarlo. Ukan simplemente saltó. Y lo esquivó. Anseona estaba completamente atónita. ¿Lo esquivó? ¿Evitó mi corte relámpago? ¿Simplemente saltando desde su posición? A Ukan le pareció fascinante. Al electrificar tanto la vaina como la hoja. Para crear magnetismo. ¿Y luego superponer esa fuerza en el desenvainado? Básicamente había convertido el ataque en un golpe estilo cañón de riel. Momentos después, Ukan aterrizó firmemente en el suelo. Hasta ahora, tu técnica es la mejor que he visto, dijo Ukan con calma. Pero te faltó lo más importante, el tempo. Estás demasiado obsesionada con la velocidad. El defecto de Anseona era establecer un riel magnético a través del espacio. Para maximizar la aceleración sin importar lo rápido o poderoso que fuera. Un ataque con una trayectoria tan obvia jamás sería enfrentado directamente. La frustración invadió la mente de Ansanga. Se convenció a sí misma de que Ukan simplemente había tenido suerte al desenvainar su espada de nuevo. Lanzó un asalto aún más feroz. Incluso sin esa técnica, puedo derrotar a alguien como tú. La realidad la decepcionó una vez más. Sus ataques eran esquivados sin el menor esfuerzo. Eres una idiota, dijo Ukan fríamente. Si pude esquivar tu ataque más rápido. ¿Cómo crees que algo tan simple podría alcanzarme? Esas palabras desataron por completo la furia de Ansanga. La furia nubló su capacidad de pensar y, llevada por ella, desató su ataque más poderoso. Ukan lo vio al instante, estaba comprimiendo maná a la fuerza más allá de sus límites. Si continuaba, su cuerpo sería el primero en colapsar. En un instante, Ukan apareció frente a ella. Tu esfuerzo fue real, pero este combate termina aquí. Antes de hacer su movimiento. Ukan habló con cierta diversión. Si empieza a doler, levanta la mano izquierda. Al instante siguiente, un golpe sordo resonó cuando su puño se estrelló con fuerza contra el abdomen de Ansanga. Incluso sin usar toda su fuerza. El golpe la hizo doblarse violentamente de dolor. Al ver esto, Ukan continuó con una ráfaga de puñetazos, golpeando su rostro sin piedad. Finalmente, un fuerte puñetazo impactó de lleno en su cara. Tras ese golpe, la consciencia de Ansanga comenzó a desvanecerse. Con un golpe seco, la tan aclamada prodigio se desplomó. No como la vencedora, sino como la derrotada. La escena dejó a todos boquiabiertos. Había dominado por completo a Anseona. Ella era una de las mejores estudiantes de la academia. Como Ukan parecía tan insignificante. Muchos asumieron que Anseona era pura apariencia. Creyendo que dependía demasiado del maná y descuidaba el entrenamiento físico. En ese momento, Ukan sintió un movimiento detrás de él. Y pensó que ella intentaba continuar la pelea. Pero cuando se dio la vuelta, la vio levantando lentamente la mano izquierda. Su cuerpo entero se tambaleaba, desorientado.
apenas pudiendo mantenerse en pie. A Ukan le pareció extrañamente divertido. Le había dicho sin más que levantara la mano izquierda si le dolía, y de verdad lo hizo. Toda una estudiante de academia. Mientras tanto, un miembro del personal corrió hacia el árbitro. El hombre le susurró algo al oído. Su expresión se tornó cada vez más seria. Momentos después, el árbitro anunció: el horario de los combates ha sido modificado. Ganador, Ukan, por favor, tome un breve descanso. El anuncio desconcertó a Ukan. ¿No había terminado ya el combate? ¿Por qué le decían que se preparara de nuevo? Las siguientes palabras del árbitro le dieron la respuesta. A continuación, el ganador, Ukan, participará en un combate especial contra un cazador en servicio activo. Este combate ha sido aprobado personalmente por el presidente de la asociación. Y todos los preparativos están listos. Todas las miradas se clavaron en la enorme pantalla y cuando apareció el nombre, la multitud estalló. Ukan entrecerró los ojos, juzgando que su oponente era un veterano experimentado. ¿Un combate especial? ¿Ha venido a poner a prueba mi fuerza? No era la primera vez que veía algo así. Incluso en otro mundo, resonó un agudo chirrido metálico, mientras el acero se arrastraba por el suelo de la arena. Tu nombre es Ukan, ¿verdad? Dijo la mujer. Soy Lee Sayon. Déjame ver si todavía ocultas alguna otra habilidad. Su mirada era tranquila, pero opresiva. Este escenario es demasiado pequeño para ti. ¿Te interesaría un combate conmigo? Si te parece demasiado, puedes negarte. Lo entenderé. Esto es bastante repentino. Cuando Ukan vio de quién se trataba, esbozó una sonrisa amarga. Era Lee Sayon, la cazadora del top 10 que aquel chico había mencionado. Y más importante aún, la compostura y la presión que irradiaba. No eran en absoluto una actuación. Era una auténtica cazadora profesional que había sobrevivido a incontables batallas. Con el cuerpo actual de Ukan, incluso empuñando una lanza. Enfrentarla directamente sería difícil. Y, sin embargo, por alguna razón, la comisura de los labios de Ukan se curvó hacia arriba. Si quieres poner a prueba mi fuerza. Entonces, adelante. El árbitro a su lado se paralizó un instante. ¿No vas a descansar primero? Lee Sayon percibió el inconfundible espíritu de lucha en los ojos de Ukan. Y sonrió levemente. Parece que eres de los míos. Ukan le devolvió la sonrisa. La emoción lo recorrió. Entonces, veamos si los más fuertes de este mundo son dignos de mi reconocimiento. Al instante siguiente, ambos se movieron y estalló una feroz batalla. El choque dejó a todo el público atónito. Incluso el árbitro estaba sudando, sin saber cómo narrar lo que estaba viendo. Tras bloquear otro de los ataques de Lee Sayon, Ukan no mostraba ninguna señal de alivio. Podía sentir claramente lo poderosa que era esa mujer. Semejante fuerza abrumadora en un cuerpo femenino. Rivalizaba sin duda con la de cualquier cazador. Al instante siguiente, para liberarse de su incesante asalto, Ukan giró la muñeca, haciendo rotar el asta de la lanza en su palma. Y desvió su ataque con fuerza. Ukan puso toda su fuerza en ese golpe, obligando a Lee Sayon a retroceder paso a paso. Aún así, ella mantuvo la compostura. Era evidente que todavía lo estaba poniendo a prueba, conteniendo su verdadero poder. En comparación con el principio, la velocidad de Ukan ya había disminuido notablemente. Tras luchar tanto tiempo contra esta cazadora de rango S, el agotamiento finalmente se reflejaba en el rostro de Ukan. No era que a Lee Sayon le faltaran aberturas en su defensa, era su cuerpo actual, el que simplemente no podía seguir el ritmo de sus instintos de combate, forjados en incontables batallas a vida o muerte. Lee Sayon, sin embargo, estaba cada vez más emocionada. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con alguien como Ukan. Aunque no estaban al mismo nivel de poder, él realmente merecía ser llamado fuerte.
A ella le habría gustado seguir luchando, pero notó que él estaba llegando a su límite. Dando un paso al frente, Lee Seun habló con un atisbo de aprobación. Lo has hecho increíblemente bien. Pensé que durarías unos 5 minutos como mucho. No esperaba que aguantaras los 30 minutos completos. Antes de que las palabras siquiera se asentaran, ella se abalanzó. Como ya estás cansado, te lo haré más fácil. Es hora de que te retires y descanses. Al ver esto, Ukan apretó con más fuerza el asta de su lanza. No le quedaba maná almacenado en su cuerpo y el maná en el aire también era escaso. Soltó un lento suspiro, forzando a su mente a calmarse. Esta no era una jugada que quisiera usar. Pero ahora no tenía otra opción. Su cuerpo se inclinó bruscamente hacia atrás mientras se preparaba para recibir el siguiente ataque de Lee Sayon. Sus ojos se clavaron en los movimientos de ella. En el instante en que ella mostrara la más mínima abertura, desataría la llama paradójica. En el momento en que la llama paradójica estalló, la sorpresa brilló en los ojos de Lee Sayon. Pero en lugar de retroceder, la atravesó de un tajo. Su espada descendió, partiendo el ataque en dos. Al darse cuenta de que no la había herido, Ukan retrocedió de inmediato, aumentando la distancia entre ellos. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Lee Sayon. Ese último golpe debería haberte dejado incapaz de esquivar. Sin embargo, de alguna manera lograste evadirlo. ¿Y esa aura negra a tu alrededor? Continuó ella. ¿Qué es exactamente? La usaste para atacarme hace un momento. ¿No es así? Mi espada la partió en dos. Ukan habló con calma, esa es la llama paradójica. Es mi última carta de triunfo. En ese otro mundo, era mi habilidad más utilizada. Y el poder en el que más confiaba. Esta llama negra no es como el fuego ordinario. La razón por la que mi ropa permanece intacta es porque no puede quemar materia física. En su lugar, cada llama consume conceptos abstractos que designo como combustible. Con mi poder actual, no puedo encender conceptos con un punto de ignición alto, como la identidad, la memoria o la razón. En el instante siguiente, Ukan se lanzó hacia adelante. Su lanza giró violentamente en sus manos, soltando un agudo rugido. Ahora mismo, lo único que puedo quemar es mi propia fatiga. El cambio realmente sorprendió a Lee Sayon. ¿Tu velocidad? Es más rápida que antes. ¿Acaso te estabas conteniendo mientras luchabas conmigo? Ukan ignoró sus palabras. Su figura se desvaneció como en un teletransporte y apareció directamente frente a ella. Su lanza se abalanzó en un solo movimiento. La incredulidad llenó los ojos de Lee Sayon. ¿Recuperaste tu fuerza en tan poco tiempo? ¿Cómo es eso posible? Apenas terminó de hablar, Lee Sayon desapareció de la arena con un agudo zas. Al siguiente latido, reapareció frente a Ukan, casi en el mismo parpadeo. Fallaste. A esa velocidad, ambas armas se balancearon a la vez. El acero chocó en un rápido y resonante intercambio de golpes mientras la lucha se alargaba. Lee Sayon empezó a sentir que algo andaba mal, la densidad del maná en el aire no dejaba de fluctuar. Sin embargo, las formaciones de la arena permanecían intactas. Lo que dejaba solo una explicación posible, todo era causado por la llama de la paradoja de Ukan. Así como el fuego común libera energía al quemar materia, la llama de la paradoja libera maná al consumir conceptos abstractos. Ukan usaba maná para encender la llama de la paradoja, y la llama, a su vez, quemaba su fatiga para generar aún más maná. Formaba un ciclo autosuficiente, la fatiga se consumía y se convertía en maná. Y ese maná reavivaba la llama una y otra vez. En otras palabras, Ukan se especializaba en el combate de resistencia. Cuanto más duraba la pelea, más empeoraba la condición de su oponente, mientras él mantenía un equilibrio constante, medio fatigado, y seguía luchando. En ese momento,
Lee Sayon apareció de repente frente a Ukan y blandió su espada con un agudo clang metálico. Su golpe destrozó el suelo de la arena, pero aún así no logró alcanzarlo. Lee Sayon levantó la cabeza lentamente. Su tono era tranquilo, pero cargado de presión. ¿De verdad piensa seguir así?, dijo mientras Ukan salía del polvo arremolinado. En ese instante, parecía alguien aferrándose con fuerza a la pierna de otra persona, negándose a soltarla. Se rió entre dientes. Planeé convertir esto en una guerra de desgaste desde el principio y ahora me dices que me rinda. ¿Puedo seguir así ahora mismo, lo sabes, verdad? Se burló. Así que dime, ¿alguien tan descarado como yo se gana tu aprobación? La fatiga finalmente se asomó en los ojos de Lee Sayon. Había suprimido deliberadamente su fuerza para luchar contra Ukan a un nivel comparable. Si hubiera luchado en serio, el combate podría haber terminado de un solo golpe. Habló con calma, dudo que a alguien le guste una persona que se niega a saber cuándo parar. Cuando quemas un árbol, todo lo que queda son cenizas. Una ceniza que ya ha sido quemada no puede volver a arder. La llama de la paradoja es igual. Deja un residuo. Cuando todo se reduce a cenizas, ese es el momento en que la llama desaparece. Y el momento en que tu vida termina. Lee Sayon miró el cronómetro en su muñeca. Habían pasado 4 horas y 17 minutos. Ukan estaba completamente inmovilizado en el suelo. Ella lo miró desde arriba y preguntó: ¿Has aguantado mucho tiempo? ¿Todavía quieres continuar? Ukan se rindió sin dudarlo. Por favor, déjame ir. Si esto continúa, de verdad voy a morir. Con su retirada, la ganadora del combate fue declarada oficialmente. Lee Sayon. Lee Sayon metió la mano en su abrigo y sacó una paleta. En el momento en que apareció, sus subordinados se quedaron helados de la impresión. Lanzó la paleta despreocupadamente hacia Ukan. Junto con ella iba una tarjeta de presentación. Esa es tu recompensa por todo el trabajo duro, dijo ella. Mi tarjeta también está ahí. Asegúrate de llamarme. Ukan bajó la vista hacia la tarjeta. Decía, socia de Jan Noa BLLC, cazatalentos, Lee Sayon. Ella bajó la voz. Hablaremos de los detalles más tarde. Llámame cuando hayas descansado. 2 horas y media después, Ukan mordió y trituró la paleta. Estaba asombrado por el dispositivo inteligente frente a él. En su época original, la prueba de identidad consistía en documentos escritos a mano. Sin embargo, este teléfono gestionaba la autenticación y el comercio de equipo de segunda mano, mensajería y llamadas, todo a la vez. Le recordó al otro mundo en el que una vez vivió. Era casi como una comunicación mágica a larga distancia. Justo en ese momento, un hombre enorme se paró frente a él. Eres el cazador Ukan, ¿verdad? Te ves mucho mejor en persona que en cámara. El hombre medía claramente más de 2 metros de altura. Después de hablar, le entregó a Ukan una tarjeta de presentación. La tarjeta decía, Compañía Taiba Ilimitada, Ison Yeon. Ison Yeon expuso su propósito directamente. Quería que Ukan se uniera a su equipo. Con suficiente experiencia bajo su mando. Creía que Ukan realmente brillaría. Ukan lo miró. El hombre no parecía estar mintiendo. Sin embargo, la expresión de Lee Sayon apareció de repente en su mente. El ligero sonrojo en su rostro y su insistencia en que la llamara. Después de descansar un poco, Ukan guardó la tarjeta de presentación de Ison Yeon. Ya tenía compromisos previos, así que aún no podía darle una respuesta clara. Necesito algo de tiempo para pensarlo antes de decidir, dijo. En lugar de molestarse, Ison Yeon soltó una carcajada. ¿De verdad creíste que te obligaría a decidir? ¿En este mismo instante? Te daré todo el tiempo que necesites. Ukan había asumido que era una persona tranquila.
hasta que Isong-yeon de repente le presionó el hombro con la mano. Ukan le devolvió la mirada directamente, con una expresión afilada e inflexible. Isong-yeon simplemente le dijo que lo pensara con cuidado, añadiendo que confiaba en que Ukan era un hombre inteligente. Con eso, Isong-yeon se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ukan allí de pie, en silencio. Lo que sorprendió a Ukan fue lo directo que había sido el hombre. Solo eso lo convenció de que no se uniría a ese gremio. Y ni siquiera iba a considerarlo. 10 minutos después, Ukan llamó a Lee Sa-yeon y le preguntó dónde podía encontrarla. Ella le envió una dirección de inmediato. Una pequeña sala en el segundo piso del edificio de la Asociación de Cazadores. Cuando Ukan llegó al segundo piso, vio una tienda llamada La Cabaña. Exactamente como se la habían descrito. El personal lo saludó con entusiasmo. Después de todo, Ukan era ahora una especie de celebridad. Bienvenido a la cabaña. La persona de adentro te ha estado esperando. Al oír sus pasos, Lee Sa-yeon se dio la vuelta y le hizo un gesto para que se acercara. Parecía sorprendida de que hubiera llegado tan pronto y le preguntó si había pasado algo. Ukan le explicó brevemente lo que acababa de experimentar. Alguien había intentado reclutarlo para un gremio. Un tipo enorme, para ser precisos. Lee Sa-yeon permaneció tranquila. Ese debe haber sido Isong-yeon, del gremio Taebae. Una vez que él muestra interés en alguien, los otros gremios suelen hacerse a un lado. Ukan rió suavemente. Así que incluso tu gremio le tiene recelo. Si ese es realmente el caso, admito que estoy un poco decepcionado. Para su sorpresa, Lee Sa-yeon no intentó reclutarlo en absoluto. En lugar de eso, le preguntó: ¿qué te parece trabajar sin pertenecer a ningún gremio? Me refiero a ser un freelance. Eso captó de inmediato la atención de Hou Kwan. Claramente, Lee Sa-yeon pensaba de forma distinta a los demás. Sugería que las misiones de gremio no requerían necesariamente ser miembro de uno. Añadió que Yuna Einson probablemente solo planeaba ofrecerle a Hou Kwan nada más que un puesto de nivel inicial. Hou Kwan azotó la mano contra la mesa. ¿Un puesto de nivel inicial? Entonces, ¿qué se supone que es exactamente un cazador socio? Lee Sa-yeon comenzó a explicar. Los cazadores afiliados a un gremio suelen dividirse en 3 rangos. Cazadores de nivel inicial, senior y socios. Los cazadores de nivel inicial y los senior trabajan en equipos liderados por un cazador de nivel socio, y en esencia, se les puede considerar como empleados asalariados. Los cazadores socio, por otro lado, poseen acciones del gremio. En lugar de ganar un salario fijo, reciben un porcentaje de las ganancias netas del gremio, lo que prácticamente los convierte en copropietarios. Todo el sistema sonaba exactamente como un bufete de abogados. Lee Sa-yeon había oído que cuando se establecieron los primeros gremios de cazadores, su estructura se basó en la de las firmas legales. En su opinión, Hou Kwan no necesitaba necesariamente unirse a un gremio y ascender de nivel inicial a senior, paso a paso solo para convertirse en un cazador socio. Hou Kwan entendió a qué se refería. Mientras se forjara una reputación y consiguiera resultados que nadie pudiera ignorar, los gremios vendrían a buscarlo por su cuenta. Darse cuenta de eso claramente complació a Lee Sa-yeon. Sintió que no había ninguna barrera al hablar con Hou Kwan. Sin embargo, lo que a él le desconcertaba era su costumbre de darle caramelos. Desde que se había sentado, ya le había dado 2. Aún así, había un problema práctico: Hou Kwan no tenía ni contactos ni recursos. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir algún encargo decente? Parecía una batalla cuesta arriba desde el principio. Lee Sa-yeon le restó importancia, diciendo que eso no era un problema en absoluto. Ella podía ayudar con esa parte y lo haría gratis. Eso solo hizo que Hou Kwan sospechara más. Nadie da algo a cambio de nada, así que preguntó sin rodeos: ¿por qué estás haciendo tanto por mí? Lee Sa-yeon deslizó su mano en la carpeta de archivos.
En el futuro, cuando hayas ganado suficiente fama como para que los gremios empiecen a competir por reclutarte. Solo quiero que recuerdes que una vez hubo una mujer que te ayudó. Para Hou Quan, sonaba como si ella simplemente quisiera que le debiera un favor. Luego, empujó lentamente la carpeta hacia él. ¿Quieres echar un vistazo? Aceptarlo o no, depende completamente de ti. Hou Quan abrió la carpeta y comenzó a leer. Era un encargo de la ciudad de Incheon. El objetivo era un lugar llamado Isla Hyadong. Hace 2 años, se había intentado eliminar una fisura de corrosión en ese lugar. Pero el intento fracasó, dejando tras de sí una zona corrupta. Al principio, Hou Quan asumió que el trabajo consistía en ocuparse de la propia fisura de corrosión. Pero en cambio, la misión era patrullar la isla Hyadong. Vigilar por si aparecían nuevas grietas y eliminarlas de inmediato. La misión estaba programada para dentro de un mes con un pago por adelantado de 5 millones y 15 millones adicionales al tener éxito. Ukan arrojó los documentos sobre la mesa. Teniendo en cuenta la naturaleza letal del trabajo, la paga estaba muy lejos de ser generosa. Sin embargo, Lee Sayeon parecía emocionada. ¿Si crees que es injusto? Entonces vuélvete más fuerte y hazte famoso. Incluso con los bolsillos llenos, el dinero seguirá encontrando la forma de llegar a ti. En ese momento, todo lo que Lee Sayeon quería era la respuesta de Ukan. ¿Sí o no? Ukan habló lentamente. Si lo pones así, me apunto. Soy de los que disfrutan superando sus propios límites. 30 minutos después, 2 autos iban a toda velocidad por la autopista. Al mismo tiempo, Lee Sayeon hablaba por teléfono con un hombre misterioso, a quien le presentó brevemente a Kan. Es un civil que superó un torneo donde el uso de armas era obligatorio. Con las manos desnudas. La respuesta al otro lado de la línea fue simple. No está mal. Lee Sayeon soltó una carcajada. Esa evaluación se queda muy corta. Luchó contra mí, cara a cara, durante 4 horas seguidas. La voz al teléfono sonó atónita. ¿Lo dices en serio? ¿No fue solo porque tu poder estaba contenido? Lee Sayeon soltó una risa fría. Soy una cazadora veterana con más de una década de experiencia en combate. Experiencia obtenida al sobrevivir en entornos infernales. Por pura lógica, debería haber jugado con él. En cambio, estuve enfrascada en una batalla. Durante más de 4 horas. Un pensamiento audaz cruzó por su mente. Incluso si tuviera otra oportunidad en la vida, quizá nunca volvería a encontrarse con un monstruo como Ukan. Tras una breve pausa, el hombre replicó, por muy bien que lo valores. Esa misión requiere sin duda cazadores con experiencia previa en el campo. Aunque sus habilidades sean impresionantes, ¿de verdad podrá arreglárselas solo al hacer equipo con veteranos? Lee Sayeon le dijo que no se preocupara. Ya había conseguido a alguien con muchísima experiencia. Para que trabajara junto a Ukan. Entonces, el hombre hizo otra pregunta. ¿Y qué pasará si ese chico llega a alcanzar tu nivel? Lee Sayeon sonrió con frialdad. Puede que esto te resulte incómodo. Pero tendrás que aguantarte. Su respuesta fue tajante. Si Ukan llega a alcanzar mi nivel, ni siquiera el jefe podría vencerlo. La escena retrocede un mes atrás. En aquel entonces, Ukan había pedido un paquete por internet. El repartidor no paraba de quejarse. Esto pesa una barbaridad. ¿Pero qué diablos ha pedido el comprador? Tras dejar el paquete en la puerta, el repartidor se fue a toda prisa a su siguiente entrega. En cuanto el pasillo se quedó en silencio, Ukan abrió la puerta y recogió el paquete. Poco después, un largo maletín negro descansaba sobre su mesa. Con un clic seco, Ukan abrió los pestillos con ambas manos del arma que había comprado por internet. En el momento en que vio el arma en el interior, sus ojos se abrieron ligeramente. Su diseño era casi increíble. Desde cualquier ángulo, la lanza cumplía a la perfección con las expectativas de Ukan.
Usarla en combate no debería suponer ningún problema. Junto a ella venía un vial con un líquido verde. Una poción de espíritu. Los cazadores suelen depender de ellas en emergencias. Cargada con maná altamente concentrado, es extremadamente útil cuando se necesita maná con urgencia. Normalmente, la gestión del maná funciona de forma muy parecida a usar un dispensador de agua. Los cazadores extraen maná del aire. Lo almacenan en sus cuerpos y lo liberan cuando es necesario. Una poción de espíritu simplemente permite que todo ese proceso ocurra en un lapso muy corto. Sin embargo, Ukan usaba el maná de forma diferente a la mayoría. Se saltaba por completo la fase de almacenamiento. Absorbía el maná directamente del aire y lo usaba en el acto. La ventaja de este método era evidente. Como extraía maná del ambiente, prácticamente no tenía un límite estricto. Además de eso, a medida que el maná fluía por su cuerpo una y otra vez, los propios canales se fortalecían gradualmente, permitiéndole manejar mayores cantidades con el tiempo. Aún así, había una desventaja. Antes de que esos canales de maná maduraran por completo, la cantidad que podía controlar era limitada, lo que le dificultaba desatar ráfagas poderosas en un corto periodo de tiempo en el que no podía esperar. La opción más segura era almacenar algo de maná por adelantado. Ukan podía beberse el vial entero de un solo trago. Si entrenaba así durante un mes, estaba seguro de que alcanzaría el nivel que necesitaba. Un mes después, la escena nos traslada a la isla Haedong, en Incheon. Ya se había formado una larga fila en el punto de encuentro. Mirara donde mirara. Había cazadores preparándose para la operación. Después de que el personal verificara la información de Ukan, fue asignado al Escuadrón 8. Pronto se encontró esperando bajo un letrero marcado con el número 8. Mientras Ukan permanecía en silencio, los otros cazadores charlaban animadamente. La paga de este mes debería ser bastante buena. Me pregunto cuándo saldremos. Mientras Ukan descansaba meditando, de repente oyó que alguien lo llamaba. Al darse la vuelta, vio a la cazadora Ansenga. Llevaba el pelo notablemente más corto que antes. Parecía que se había dado cuenta de que el pelo largo era un estorbo en combate. Ansenga se le acercó con la intención de hacer equipo para la misión. Ukan preguntó con curiosidad: «Hay muchísimos cazadores aquí. ¿Por qué elegirme a mí?» Ella respondió con sinceridad. Creía que Ukan era fuerte y que, trabajando juntos, quería observar y aprender de su estilo de lucha. Ukan se quedó sin palabras. Vaya, otra carga más. No pienso deshacerme de esto pronto. Si puedes seguirme el ritmo, haz lo que quieras. En ese momento, un miembro del personal se interpuso e interrumpió su conversación. Ahora que todos los miembros del Escuadrón 8 están presentes, comenzaremos con la sesión informativa de la misión. Como tenemos participantes primerizos, también explicaré algunos de los conceptos básicos. Pido a nuestros cazadores veteranos su comprensión. Las grietas de corrosión se clasifican actualmente como de nivel 1, 2 y 3. Y sin clasificar. Cuanto más se acerca una grieta al nivel 1, más peligrosa se vuelve. Además, la primera grieta que aparece en un área específica es designada como alfa. Actualmente, la grieta de corrosión alfa en la isla Haedong se encuentra en una iglesia en la parte norte de Inseree. Aunque permanece sin clasificar, dada la naturaleza impredecible de la escalada de las grietas, les recomendamos encarecidamente que no se acerquen. Su misión es patrullar Wingnari y el lado este de la isla Haedong e identificar cualquier nueva grieta de corrosión y eliminarla si aparece. Inmediatamente, una voz de descontento se alzó dentro del equipo. ¿Van a enviar a un novato a una misión de limpieza de grietas? ¿Hablan en serio? El miembro del personal ignoró la queja por completo y llevó al equipo directamente a la zona de operaciones. Una vez allí, Ukan pudo oír a la gente, advirtiendo lo peligrosa que era la zona, incluso desde la distancia.
Decían que podían sentir una energía que les helaba los huesos, como si la sangre estuviera a punto de congelárseles. Para Ukan, todo parecía demasiado dramático. Ansini golpeó ligeramente el muslo de Ukan. ¿Con el reverso de su espada? Haciéndole señas para que se moviera. Las operaciones habían comenzado oficialmente. El miembro del personal gritó: «Las condiciones en la isla se están transmitiendo en tiempo real. ¿A la sala de control en el exterior? Si necesitan ayuda, contáctenlos de inmediato. Cazadores, les deseo todo lo mejor». Tras llegar a su área designada, el grupo comenzó a organizarse y a discutir un plan de acción. La misión requería explorar 2 regiones en el plazo de una semana. Justo cuando la discusión ganaba impulso, la voz de Kukan los interrumpió. Señaló el mapa en su teléfono. «Sugiero que establezcamos una base en el templo Beicio y operemos desde allí». Varias personas reaccionaron con abierta hostilidad. «¿Quién eres tú? Nunca te había visto antes. ¿Eres un novato? ¿Y por qué el templo Beicio? No creas que un novato va a venir a darnos órdenes». Ukan ignoró el arrebato emocional y explicó con calma su razonamiento. «Desde el templo Beicio podemos vigilar el área de Unari y los edificios del templo todavía están intactos. Podemos usarlos para alojarnos. Es lógica de campo básica. ¿Acaso ninguno de ustedes lo pensó?». Lo que Ukan no esperaba fue que su sugerencia los enfureciera por completo. «Hay muchos lugares cercanos donde podemos quedarnos. ¿Y qué si nos rodean después de subir la montaña?». Ukan soltó una risa fría. «No estamos luchando contra decenas de miles de enemigos. ¿Cómo esperan exactamente que los rodeen allá arriba?». Su respuesta solo los enfureció más. «Pase lo que pase, no vamos a recibir órdenes de un cazador sin experiencia. Como tú, para empezar». Hou Quan se dio cuenta de que, sin importar el mundo, siempre había gente que ignoraba la lógica más básica. Así que tomó una decisión clara en medio de la discusión. Se separarían. Ellos podían seguir su plan. Y él seguiría el suyo. Hou Quan había asumido que solo Anseona vendría con él, pero para su sorpresa, una tercera persona se unió a su pequeño grupo. Miró de reojo al hombre a su lado y sintió que su nivel de maná era ligeramente superior al de Anseon. Ae. Si Hou Quan recordaba correctamente, su nombre era Kim Min-jae. Con curiosidad por saber por qué Kim Min-jae se les había unido, Hou Quan le preguntó, y la respuesta le hizo soltar una risita. Kim Min-jae dijo que probablemente ambos estaban en su primera misión. Y le preocupaba que 2 novatos moviéndose solos pudieran meterse en problemas. Así que se unió para vigilarlos. Al menos había una persona confiable en el equipo. Justo en ese momento, la mirada de Hou Quan se clavó al frente. Ya había sentido que algo andaba mal. Al instante siguiente, cambió de dirección bruscamente, mientras los otros 2 lo miraban sorprendidos. Hou Quan levantó su mano izquierda, indicándoles que se detuvieran. Hizo un gesto de silencio, advirtiéndoles que no hicieran ni un ruido, y les dijo en voz baja que él revisaría el otro lado. Kim Min-jae se asomó con cautela para evaluar la situación. Lo que vio le cortó la respiración. Docenas de monstruos corrían por el bosque. El número era abrumador, unos 50 en total. Sugirió tomar un desvío y evitar una confrontación directa. Hou Quan levantó una mano para calmarlo. «No entres en pánico», dijo. «¿Cuál es tu habilidad única?». Kim Min-jae vaciló en lugar de responder de inmediato, lo que hizo que la expresión de Hou Quan se endureciera. ¿Acaso planeaba no luchar contra ellos de frente? Esa vacilación hizo que Hou Quan se pusiera serio. Que los cazadores lucharan contra criaturas corrompidas era lo más natural del mundo. «Te lo preguntaré de nuevo», dijo con firmeza. «¿Cuál es exactamente tu habilidad única?». Hou Quan pronto descubrió que el atributo de Kim Min-jae era el fuego, y que su habilidad de mayor confianza era la bola de fuego.
Bien, dijo Hou Quan. Entonces, espera mi señal y lanza el primer ataque. Kim Min-jae se quedó helado. No esperaba que Hou Quan ordenara un ataque de forma tan decisiva. Por un momento, no pudo seguir el hilo de pensamiento de Hou Quan. En absoluto. Antes de que Kim Min-jae pudiera procesar del todo la línea de pensamiento de Hou Quan, An Seona intervino: si Kim Min-jae se encarga del ataque, ¿qué debo hacer yo? Kim Min-jae intentó detenerlos. Enfrentarse a 50 enemigos con solo 3 personas parecía una imprudencia. Especialmente cuando supuestamente estaban en su primera misión. Deberíamos reagruparnos mientras todavía podamos contactar a los otros cazadores. Hou Quan negó con la cabeza. No hay tiempo. Los otros tardarían demasiado en llegar a nuestra posición. Nuestra situación es diferente. El grupo de Ukan había partido directamente del templo vacío mientras el resto de los cazadores seguían peinando la costa en busca de otras posibles grietas. Además de eso, usar la radio a ciegas no era una jugada inteligente. No había garantía de que cualquier cazador que recibiera la señal pudiera llegar a tiempo. Peor aún, si los monstruos se dispersaban mientras esperaban, podrían convertirse en una amenaza para los otros equipos. Una vez que se calmó, Kim Min-jae analizó el razonamiento de Ukan y se dio cuenta de que tenía todo el sentido del mundo. Incluso si hubiera cazadores cerca, no había garantía de que vinieran corriendo de inmediato. Especialmente después del conflicto anterior. Eso significaba que solo ellos 3 podían encargarse de los monstruos. Bajo estas condiciones desfavorables, ¿un ataque sorpresa era su mejor opción? Lo que hacía que la bola de fuego de Kim Min-jae fuera absolutamente crucial. Ukan no perdió el tiempo con explicaciones innecesarias y expuso el plan directamente. Kim Min-jae, golpea el centro con una bola de fuego. Yo bloquearé ambos flancos y evitaré que escapen. Al escuchar la orden, Kim Min-jae se quedó atónito. El plan era tan preciso que parecía como si Ukan ya hubiera previsto todos los resultados posibles. Por un momento, Kim Min-jae se preguntó qué clase de persona era Ukan en realidad. Parecía un líder forjado en incontables batallas. Esperaron pacientemente el momento adecuado. Pronto, vieron a un gran grupo de monstruos agrupándose. Esa fue la señal. Kim Min-jae lanzó la bola de fuego sin dudarlo. Al instante siguiente, antes de que los monstruos pudieran reaccionar, una enorme explosión de llamas impactó contra ellos. El poder de la bola de fuego fue abrumador, reduciendo a varios monstruos a cenizas en un instante. Aún así, Kim Min-jae necesitaba tiempo para preparar otro hechizo. Durante ese lapso, Ukan mantendría la línea y bloquearía todos los ataques. Kim Min-jae juntó las manos cerca de su frente, comprimiendo y canalizando maná continuamente. Al momento siguiente, Ukan se lanzó hacia adelante a una velocidad casi imposible de seguir. Una intención asesina llenaba sus ojos. Su única prioridad ahora era inmovilizar a los monstruos y darle a Kim Min-jae el tiempo que necesitaba para lanzar otro hechizo. Con una sola ráfaga de velocidad y un golpe arrollador, Ukan acabó con varios monstruos de la grieta. Para maximizar la eficiencia, una división adecuada de roles era esencial. Su trabajo ahora era ganar tiempo para sus compañeros, hasta que la siguiente bola de fuego estuviera lista. En ese momento, una criatura se abalanzó directamente sobre él. Ukan ignoró el ataque por completo. Blandió su lanza en un amplio arco, derribando a varios monstruos más de un solo movimiento. No había forma de que dejara que ninguno se acercara a Kim Min-jae. Aún así, mantener la línea solo no sería suficiente para siempre. Necesitaba el apoyo de Ansenga. Ukan habló. Tu turno. Al instante siguiente, un corte agudo y resonante resonó a su lado. De un solo golpe, Ansenga destrozó los cuerpos de 3 goblins. Exhaló profundamente y dijo que el trabajo estaba hecho por ahora, todo dependía de Kim Min-jae.
casi al mismo tiempo. Mientras su voz se desvanecía, estalló una oleada de energía llameante. La bola de fuego de Kim Min-jae estaba lista, pero On-kan rápidamente le hizo una señal para que esperara. No dispares hasta que me mueva. Sería un problema si eso me alcanza. En el momento en que On-kan despejó la zona, Kim Min-jae lanzó la bola de fuego. La masa llameante salió disparada como una bestia desbocada, cargando directamente contra los monstruos. Una explosión estruendosa retumbó donde On-kan había estado parado hacía solo unos instantes. Ya se había apartado de un salto antes del impacto. Inmediatamente después, On-kan aferró con más fuerza su lanza. En el caos que siguió a la explosión, dos monstruos intentaron huir. Pero On-kan no pensaba dejarlos escapar. Momentos después, el humo en el bosque comenzó a disiparse lentamente. On-kan clavó su lanza con firmeza en el suelo. La emboscada había sido un éxito total. Todos los monstruos habían sido eliminados. Aunque la pelea les había pasado factura a los tres. On-kan estaba a punto de elogiar su trabajo en equipo cuando de repente sintió algo extraño a sus espaldas. Al girarse, vio a Kim Min-jae apuntándole directamente a la cabeza con una pistola. Su expresión era tensa y concentrada. Entonces, Kim Min-jae esbozó una sonrisa. ¿Te importaría moverte? Estás bloqueando mi objetivo. On-kan se quedó sin palabras. Por un instante, pensó que Kim Min-jae iba a dispararle. Kim Min-jae apretó el gatillo 2 veces. Los disparos alcanzaron al monstruo, derribándolo en el acto. Estaban implantando microchips en los cuerpos de los monstruos. Una vez que la misión terminara y la zona fuera declarada segura, los recolectores contratados vendrían a recogerlos. Los recolectores se especializaban en extraer subproductos utilizables directamente de los cadáveres. Una vez implantados los chips, esos recolectores se encargarían de los cuerpos. Cuando la misión concluyera, recogían cualquier cosa de valor potencial y luego los objetos eran tasados, vendidos y las ganancias distribuidas. Los recolectores se llevaban su comisión por contrato, mientras que el resto iba para las familias de los cazadores caídos. On-kan preguntó si se podía confiar en esos recolectores. Kim Min-jae le aseguró que era seguro, siempre y cuando se eligiera a un recolector de confianza y se firmara un contrato por adelantado. Mientras hablaban, un monstruo permanecía oculto entre los árboles, observando a On-kan atentamente. Al instante siguiente, lanzó un ataque sorpresa. On-kan reaccionó mientras fragmentos de piedra salían disparados por el suelo, agarrando al instante a Kim Min-jae y apartándolo de la zona de impacto. De lo contrario, ambos habrían resultado gravemente heridos. Una vez que alcanzaron una distancia segura, On-kan lanzó a Kim Min-jae a un lado y se giró para enfrentar a la criatura. Kim Min-jae sintió una oleada de frustración. Acababan de aniquilar a todo un grupo de monstruos y ahora aparecía otro. El monstruo soltó una risa escalofriante. Abrió su boca para revelar hileras de grotescos colmillos. La expresión de Uken se endureció. Este era claramente el líder de los monstruos anteriores. Con un rugido penetrante, el aullido de la criatura resonó por todo el bosque. Nadie sabía si estaba pidiendo refuerzos. Uken maldijo en voz baja. Si de todos modos iba a pelear, ¿por qué no había atacado antes junto a sus súbditos? Desafiarlos a los tres él solo no era más que un suicidio. El murciélago líder soltó una estridente y chirriante risa. Uken podía sentir el maná surgiendo de su interior. Este estaba a un nivel completamente diferente al de los monstruos menores. Uken gritó a sus compañeros que se quedaran atrás, ordenándoles que no interfirieran. Él se encargaría solo. El poder de la criatura era abrumador. Si los alcanzaba, ninguno escaparía. Los dos se quedaron helados. Normalmente, un monstruo como este requería que los tres lucharan juntos.
Uken los interrumpió bruscamente, lo diré una sola vez. Retírense ahora. No hagan que me repita. A menos que quieran volver a casa con las cabezas separadas de sus cuerpos. Sus palabras los dejaron atónitos. ¿Qué forma tan aterradora de decirlo? Uken blandió su lanza y les dijo de nuevo que se fueran de inmediato. Luchar solo le permitiría desatar toda su fuerza sin restricciones. Rugió. «Ven aquí, maldito murciélago líder». En un instante, Uken chocó de frente contra el líder. Anseona se movió instintivamente para ayudar, pero Kim Min-jae la detuvo. Ahora no es el momento. Solo seríamos un estorbo. Y a pesar de las apariencias, Uken no estaba siendo superado. Ninguno de los ataques del murciélago líder había acertado. Ni una sola vez. Ni siquiera habían rozado el borde de la ropa de Uken. Anseona también se dio cuenta de otra cosa. La velocidad y la percepción de Uken eran aterradoras. Si fuera ella la que estuviera luchando, dudaba que pudiera esquivar esos ataques. Con un giro de cintura, Uken esquivó otro golpe del líder. Incluso mientras lo evadía. Contraatacó. Por donde pasaba su lanza, la oscuridad la seguía. Mientras las llamas negras seguían creciendo, los movimientos del murciélago líder se volvían cada vez más lentos. Aunque parecía una lucha encarnizada, la verdad era que Uken estaba jugando por completo con la criatura. Anseona se quedó paralizada por la sorpresa. ¿Era Uken realmente un cazador novato como ella? Se parecía mucho más a un veterano, curtido en innumerables batallas. Al mismo tiempo, el monstruo líder lanzó otro ataque contra Uken. Uken soltó una risita. Perfecto. A ver si vales la pena como para que me ponga serio. Al instante siguiente, su cuerpo rozó el suelo mientras se deslizaba hacia atrás, creando distancia. Entonces, arrojó su lanza directamente hacia el cielo. Anseonal estaba atónito. ¿Lanzar su arma al cielo en un momento como este? ¿En qué estaba pensando? Desde arriba, la lanza comenzó a caer mientras el monstruo continuaba su embestida hacia Uken. Kim Min-jae estaba igualmente sorprendido. En el momento más peligroso, Uken parecía haber abandonado su arma. En una fracción de segundo, el monstruo acortó la distancia. Uken no mostró ni una pizca de pánico, simplemente lo miró, inexpresivo. Con un sonido sordo y húmedo, la cabeza del monstruo cayó frente a él. La lanza que había arrojado momentos antes fue su golpe final, cayendo desde arriba. Atravesó directamente el cuello del monstruo. Incluso con el cuello empalado. La criatura aún luchaba. Un testamento de su aterradora vitalidad, pero el resultado ya estaba decidido. Uken no iba a darle ninguna oportunidad de cambiar las tornas. Antes de que los demás pudieran reaccionar, arrancó la lanza y la clavó repetidamente en la cabeza del monstruo, acabando con él para siempre. Kim Min-jae se quedó allí, incrédulo. Hace solo unos momentos, parecía que Uken estaba siendo superado. Y ahora el monstruo estaba muerto. ¿Qué acababa de pasar? Uken se giró hacia Kim Min-jae y preguntó, ¿es realmente normal que algo como esto aparezca aquí? Kim Min-jae también tenía sus dudas. ¿Para ser una criatura que ni siquiera era una verdadera unidad de núcleo corrupto? Si esta área fuera una zona de corrupción, debería haber sido clasificada al menos como de nivel 3. Las unidades corruptas se dividían en 4 niveles. Y, según el informe, la grieta de corrosión alfa en la isla del puente este figuraba como no clasificada. Eso dejaba solo una explicación. La grieta de corrosión alfa ya había escalado a nivel 3. Esto debía ser reportado de inmediato. Hansinga dudó al principio, pero Uken le dijo que lo pensara bien. Si no fuera de nivel 3, nada de esto tendría sentido. La expresión de Kim Min-jae se ensombreció. La diferencia entre no clasificado y nivel 3 era abismal.
Si esto era cierto, muy pocos cazadores regresarían con vida. Esta isla era mucho más peligrosa de lo esperado. Y la situación debía ser escalada de inmediato. Kim Min-jae sugirió que primero fueran a rescatar a los otros cazadores. Con la fuerza de Ukan, incluso una zona de nivel 3 podría ser manejable. Ukan rechazó la idea de plano. No podría encontrar y salvar a cada cazador que aún operaba en la isla. Él también tenía límites, les dijo con firmeza. Su misión no era rescatar a cazadores en peligro, sino identificar y eliminar cualquier grieta de corrosión adicional. En este tipo de trabajo, las bajas eran inevitables. Entonces, Anseona le hizo una pregunta: si estuvieras en esa situación, ¿qué crees que sentirías si fueras tú el que estuviera en peligro? Ella dijo: ¿no te sentirías ofendido, furioso y desesperado porque te salvaran? La expresión de Ukan se ensombreció por completo. ¿Estás tratando de salvarlos con la mentalidad de un muerto? Él no estaba desestimando las emociones humanas. Estaba hablando de los resultados. Si quieres ir a salvarlos, no te detendré. Solo no me impongas esa decisión a mí. Ukan les dijo fríamente que abandonaran esa ingenua mentalidad de salvador. Había muertes en este mundo que simplemente no se podían evitar. Al enfrentar un final así, sin importar qué emociones sintiera, lo aceptaría con la resolución de morir. Si intentar salvar a un puñado de cazadores hiciera que la grieta de corrosión empeorara y provocara aún más muertes en esta isla, ese sería el verdadero pecado. ¿En situaciones desesperadas? La duda era lo más peligroso de todo. Si continuaban llevando esa mentalidad emocional a sus misiones, no sobrevivirían mucho tiempo en este mundo. Al caer la noche, el grupo encontró un lugar para descansar, instalándose en una casa abandonada como refugio temporal. El edificio estaba completamente vacío, sin señales de que ninguna criatura corrupta hubiera merodeado por allí. Kim Min-jae revisó la zona a fondo y no encontró nada inusual, aparte de la tenue iluminación. Gracias a esas luces, aún podían rastrear aproximadamente las posiciones de otros cazadores, pero desde la perspectiva de Ukan, las luces también exponían su propia ubicación, lo que lo hacía inherentemente peligroso. Si se enfrentaran a enemigos menores, ese riesgo sería manejable. Pero si apareciera algo como el líder murciélago, sería un problema grave. Ukan sacó su teléfono y envió una advertencia a los otros cazadores. Aquí el Escuadrón 8. Basado en encuentros recientes, la grieta de corrosión alfa podría haber escalado al nivel 3. Encender luces indiscriminadamente podría atraer objetivos de alto riesgo. Por favor, evítenlo si es posible. Una vez que el núcleo de una grieta de corrosión era destruido, todas las criaturas sustentadas por ella se desvanecerían. Sin la fuente de energía, la propia zona corrupta colapsaría. Después de pensarlo bien, Ukan encontró la misión sorprendentemente sencilla. No era ni de lejos tan difícil como otros la habían hecho parecer. Cuando fuera el momento adecuado, se encargaría directamente de la grieta de corrosión. En poco tiempo, la noche se instaló por completo. Anseona ya estaba dormida. Kim Min-jae también se había quedado dormido. Ukan colocó sigilosamente un dispositivo de alarma a su lado. El equipo se activaría si se acercaban monstruos, permitiéndole marcharse sin preocupaciones. Una vez fuera, Ukan se movió rápidamente por el bosque. Ya había confirmado la ubicación de la grieta alfa durante la sesión informativa. Esta operación nocturna debería transcurrir sin problemas. En ese momento, Ukan sintió que algo andaba mal. Había movimiento más adelante en el bosque. Se detuvo en seco, con la mirada fija al frente. Una risa familiar e inquietante resonó entre los árboles. La expresión de Ukan se ensombreció. Sabía que las cosas iban demasiado bien. Efectivamente, algo andaba mal. Sin dudarlo, encendió sus llamas.
pero cuando se giró para enfrentar la amenaza, se dio cuenta de que no era el monstruo que esperaba. La criatura frente a él era algo que nunca antes había visto. Su enorme cuerpo se alzaba sobre él, mucho más grande que el líder de los murciélagos. Al mismo tiempo, estalló una emergencia en la sede de la Asociación de Cazadores. Las señales de varios miembros del Escuadrón 5 se habían apagado por completo, se les presumía muertos. La directiva estaba conmocionada. Peor aún, más informes de bajas de otros escuadrones comenzaron a llegar en masa. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios ha estado pasando en esa zona? El oficial al mando corrió al centro de comunicaciones, solicitando refuerzos inmediatos y emitiendo una alerta de alta prioridad. Una llamada de auxilio a todos los cazadores en la zona. Momentos después, llegó otra alerta. Alguien se estaba acercando rápidamente al núcleo de la fisura de corrosión alfa. El líder ordenó inmediatamente a su equipo que contactaran a ese cazador y le dijeran que se detuviera de inmediato. Lo que fuera que le esperaba era extremadamente peligroso. Entonces llegaron los datos de identidad y todos se quedaron helados. El cazador que se dirigía hacia el núcleo alfa era Ukan, del Escuadrón 8. Eso significaba que probablemente era el primero en localizar el núcleo de la fisura de corrosión. El líder ordenó una conexión inmediata con el terminal de Ukan para confirmar su estado. Que un núcleo de corrosión se intensificara a mitad de una operación era algo que nunca antes había sucedido. En medio del caos, Ukan fue el primero en detectar la anomalía y correr hacia el núcleo. Debían vigilarlo de cerca. La transmisión se conectó rápidamente. En la pantalla, Ukan estaba en pleno combate. O más bien, corría para salvar su vida mientras era perseguido sin descanso por un monstruo. La criatura era mucho más fuerte de lo que había anticipado. Y su velocidad era aterradora. Entonces, la voz de Ukan se escuchó por el canal de la Asociación de Cazadores: el monstruo que me persigue es absurdamente poderoso. Seguir vivo a estas alturas es pura suerte. Maldijo Ukan en voz alta mientras corría. ¿No se supone que había gente asignada a investigar este lugar? ¿Cómo es que no llegó ninguna advertencia? Cuando vuelva, les meteré este núcleo de corrosión por la garganta a todos y cada uno de ellos. El exabrupto hizo que el personal del cuartel general de los cazadores intercambiara miradas incómodas. Al final, decidieron silenciar su terminal. Confirmar que seguía vivo era suficiente. Ukan conocía sus límites. En su estado actual, matar a ese monstruo directamente con fuerza bruta era imposible. Su única opción era desgastarlo lentamente y rematarlo con un golpe de lanza decisivo. Pero la criatura frente a él desafiaba por completo las expectativas. No mostraba ninguna señal de ceder. Durante la pelea diurna con el líder murciélago, Ukan había drenado una cantidad excesiva de maná de la isla del dragón Jiao, debilitando gravemente a ese enemigo. Eso significaba que no podía abandonar la isla ahora. Tenía que encontrar un lugar para reponer su maná rápidamente. En ese momento, su mirada se agudizó. Encontró exactamente lo que buscaba justo delante de él. Un agujero negro como la boca de un lobo se había abierto en el suelo, como un abismo sin fondo. Ukan saltó directamente adentro. Mientras caía, incluso se dio la vuelta. Y provocó a la enorme criatura que lo seguía. Le dijo que se diera prisa, que había algo que quería comprobar. Al mismo tiempo, la señal de Ukan desapareció abruptamente de los monitores del cuartel general de los cazadores. La razón era simple. Había entrado en el núcleo de corrosión alfa. Cuando llegó el informe, el rostro del líder palideció. Esto era malo. Muy malo. Al entrar en el núcleo mismo, Ukan se dio cuenta de que estaba mucho más limpio de lo que esperaba, con apenas rastros visibles de corrosión. Frunció el ceño. Según los datos anteriores, incluso los núcleos de corrosión de nivel 5 y 3 no se extendían tan rápido.
Entonces, ¿qué tan extremos se suponía que eran los de nivel 1 y 2? Momentos después, Kukan borró el límite de la fisura de corrosión. Lo que le esperaba a continuación era la verdadera amenaza, el verdadero peso pesado. Él no era el tipo de persona que se obsesiona con una pelea, pero si algo seguía provocándolo, su paciencia se agotaría. Lentamente, Kukan apretó el arma. Uno de los mayores defectos de la llama paradójica era su propagación incontrolable. Afectaba a todos los seres vivos, excepto al propio Kukan, incluyendo a sus aliados. Eso era lo que hacía a la llama paradójica tan aterradora como fundamentalmente peligrosa. En el momento en que superaba el nivel que podía controlar, no tenía más remedio que dejar de usarla. Esa limitación era inevitable. En ese instante, un monstruo apareció frente a él. Kukan arremetió con su lanza sin dudarlo. La criatura soltó un único chillido antes de quedarse completamente inmóvil. Kukan soltó una risa discreta. Trabajo hecho. Luego, comenzó a absorber activamente el maná del aire circundante, guiándolo hacia su cuerpo. Lo comprimió y lo almacenó. El maná fluyó con fuerza por cada rincón de su cuerpo, ensanchando y reforzando sus canales. Kukan exhaló profundamente. Leves rastros de energía demoníaca escaparon con su aliento. El resultado fue asombroso. Mucho más allá de lo que había anticipado. Entonces, unas grietas comenzaron a formarse en el cielo. Kukan miró hacia arriba, completamente imperturbable. Parece que vienen más. Poco después, varios monstruos idénticos a los anteriores emergieron de la fisura. Por desgracia para ellos, llegaron demasiado tarde. El cuerpo de Kukan ya había completado su refinamiento. Este nivel de enemigo ya no suponía una amenaza. 3 monstruos cargaron directamente contra Kukan y con un rápido movimiento de su lanza. Él se burló, ¿de verdad no tienen cerebro? ¿Aún creen que el número importa? Al instante siguiente, el maná que brotó de Ukon destrozó a los monstruos. Ninguno de ellos logró siquiera acercarse a su ropa. Ukon era varias veces más fuerte que antes, pero en comparación con su poder en el otro mundo, todavía estaba lejos de ser suficiente, apenas el 1% de su antigua fuerza. En ese momento, una sombra apareció detrás de Ukon, lanzando un ataque sorpresa. Un escalofrío lo recorrió. ¿Cuándo se había acercado tanto? Casi en el mismo instante en que comenzó el ataque. Ukon ya se había apartado. La criatura tenía un cuerpo humanoide con cabeza de rata. Su núcleo de corrosión estaba claramente a un nivel completamente diferente. En lugar de miedo, Ukon sintió intriga, preguntándose cuántos golpes en cadena podría soportar este nivel. Al segundo siguiente, Ukon se abalanzó hacia adelante, su lanza girando con una fuerza abrumadora. Lanzó una estocada. La criatura con cabeza de rata la bloqueó de frente. Se burló de él, ese golpe fue demasiado lento. Lo que no se dio cuenta es que el golpe no iba a toda velocidad, pero fue lo suficientemente pesado como para agrietar su arma. Ukon fijó su mirada en ella y dijo con calma: Lanza de la luna gemela. Primer golpe, perforación. Al instante siguiente, la criatura salió disparada hacia atrás por su maná. Ukon aprovechó la ventaja de inmediato, dándole una paliza antes de que siquiera entendiera lo que había pasado. La lanza de la luna gemela era la técnica de Ukon. Cada ataque dejaba una trayectoria azul que repetía perfectamente el primer golpe. 4 veces más. Si Ukon simplemente siguiera las trayectorias para atacar, eso no sería más que una técnica básica, que encadena 4 golpes certeros. Pero su verdadero ataque era completamente diferente a esos golpes acumulados. Sus trayectorias azules podían atacar por sí solas, transformándose en algo parecido a 2 bumeranes demoníacos que eran casi imposibles de evadir. Contra este tipo de asalto de combo retardado, Ukon no vio ningún as bajo la manga que la criatura con cabeza de rata
pudiera usar para darle la vuelta a la situación. Pronto, el monstruo con cabeza de rata fue golpeado de nuevo en cuanto mostró una abertura. Ukon podía acabar con él al instante. Ahora era el momento de terminarlo todo. En el siguiente segundo, Ukon desató una ráfaga de ataques implacables. Cada golpe resonaba 4 veces seguidas, llevando el cuerpo de la criatura al borde del colapso. En poco tiempo, incluso su cabeza quedó reducida a la mitad. Pero, seguramente, no pensó que eso por sí solo significaba el final. Justo cuando Ukon se preparaba para continuar su asalto, una caja apareció de repente en su mano. La abrió lentamente, y en el momento en que vio lo que había dentro, Ukon se quedó completamente congelado. Mientras tanto, el cuartel general de los cazadores se había sumido en el caos. Mientras las fisuras de corrosión se extendían hacia afuera desde el centro del puente de la isla este, y las señales de los equipos se perdían una tras otra. Ante esta escena, el líder no sabía qué hacer. Los acontecimientos habían escalado mucho más allá de sus expectativas. La desesperación llenó sus ojos. ¿Era este realmente el final? Sin un milagro. Todo lo que podían hacer era quedarse de brazos cruzados y ver cómo aniquilaban a los cazadores. Justo en ese momento, un subordinado gritó: «Señor, tiene que ver esto», y continuó con urgencia. Acaba de llegar un mensaje de un cazador dentro de la región del núcleo alfa. El líder cambió inmediatamente la transmisión a la pantalla principal, donde todos los canales mostraban el mensaje de Ukon. El mensaje confirmaba que la señal de los núcleos de corrosión había desaparecido, erradicada, y que todas las entidades de corrosión que los cazadores habían encontrado se habían desvanecido. Al ver esto, el líder apenas podía creerlo. Estaba presenciando un milagro con sus propios ojos. Después de enviar el mensaje, Ukon dejó escapar un largo suspiro. Miró hacia el cielo, dándose cuenta de cuántas estrellas aún eran visibles y, lo que es más importante, de lo fresco que se sentía el aire. Mucho mejor que en el otro mundo. El tiempo retrocedió a 2 minutos antes, mientras una enorme ola de monstruos salía de la grieta en ese instante. Ansanya luchaba codo a codo con sus compañeros, con el cuerpo ya cubierto de heridas. Incluso el agarre le estaba fallando. Apenas podía sostener su espada. Entonces, de la nada, una oleada de determinación se apoderó de ella. Apoyó su brazo derecho contra su cuerpo y forzó sus dedos a apretar la espada. Sus ojos se clavaron en los monstruos que tenía delante. Su número superaba con creces al de la luz del día, y, lo que era más importante, no habían encontrado a Ukon después de su despertar. Detrás de ella, Kim Min-jae la llamó: «Señorita An, ¿cree que saldremos de esta con vida? Estoy empezando a entrar en pánico». Y no era un miedo irrazonable. Justo delante de él había una densa masa de monstruos, suficientes para pisotearlos hasta la muerte si cargaban todos a la vez. Ansanya le lanzó una mirada a Kim Min-jae. Estaba claro que él ya había llegado a su límite. No sabía si sobrevivirían, ni cuánto tiempo más podría aguantar ella misma. Pero no podía caer aquí. Al segundo siguiente, un monstruo grotesco se abalanzó directamente sobre Ansanya. Su mirada se agudizó al instante. Inclinó ligeramente el cuerpo y la energía del rayo en su mano estalló en una violenta oleada. Solo entonces se dio cuenta de que sus piernas estaban completamente entumecidas. Ni siquiera sabía cuándo había empezado. Peor aún, 3 monstruos ya se estaban acercando por el frente. Kim Min-jae estaba desesperado, pero no le quedaban fuerzas para ofrecer apoyo. Uno de los monstruos estaba a punto de clavarle los dientes a Ansanya. Incapaz de soportar lo que venía después, Kim Min-jae apretó los ojos con fuerza. Pasaron 5 segundos, pero el grito que esperaba nunca llegó. Cuando volvieron a abrir los ojos, se encontraron con una escena impactante. Todos los monstruos que tenían delante habían desaparecido.
reducido por completo a cenizas a la deriva. Al día siguiente, quienes pudieran, debían reagruparse con ellos en el punto de reunión de cazadores en la isla del Puente Este. En el momento en que vio la escena, su expresión se ensombreció, había muchísima gente herida. ¿Acaso la grieta de corrosión había surgido mientras él estaba fuera? Al ver llegar a Ukan, los demás lo miraban con incredulidad. «Tú. ¿De verdad despejaste una grieta de corrosión de nivel 3 tú solo?» Sin embargo, al ver su complexión delgada, por más que lo evaluaban, no parecía alguien capaz de lograr algo así. Solo, Ukan caminó un poco más adelante y pronto divisó a los miembros del Escuadrón 8. Kim Min-jae estaba genuinamente atónito. Nunca imaginó que Ukan realmente se hubiera encargado de la grieta él solo. Ukan soltó una risa fría. No fue tanto una decisión consciente, sino que su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera procesarlo. Todo lo que hizo fue simplemente para proteger a sus compañeros cazadores. Como todo había salido tan bien, pensó que era hora de interpretar correctamente el papel de bueno y deshacerse de la imagen de villano que se había ganado antes. Justo en ese momento, alguien lo llamó desde atrás, presentándose como Park Yeon-kai, un gerente de sucursal de la Compañía de Operaciones de Corea. Ukan lo miró y preguntó con indiferencia. ¿Así que tú eres el que me envió aquí? Park Yeon-kai le pidió que lo acompañara. Le explicó que el alcalde quería conocerlo. Ukan había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían convocado así, dándole órdenes. Parecía ser una costumbre crónica de esos viejos. Pensando en ello, Ukan de repente recordó algo importante. El contrato nunca mencionaba ninguna recompensa por eliminar una amenaza de nivel 3. Así que, ya que estaba aquí, tenía sentido hablar de cifras. Después de que Ukan bajó del coche, otro hombre se le acercó y lo saludó activamente. El hombre se presentó como Lee Bit-hai, un coordinador a cargo de las negociaciones de alianzas. Mientras caminaban, Lee le explicó que el alcalde había estado esperando ansiosamente esta reunión. Y que quedó completamente atónito cuando llegó el informe de la isla del Puente Este al amanecer. El presidente ordenó de inmediato que se organizara esta reunión, cancelando todas las demás citas solo para tener una conversación apropiada con Ukan. Que un novato destruyera un origen de nivel 3 por su cuenta era algo que no había sucedido desde la era de los cazadores veteranos de la primera generación. Y Ukan no esperaba oír que alguien en un pasado lejano hubiera logrado la misma hazaña. Debió de ser una figura extraordinaria. Poco después, Ukan llegó a la oficina del alcalde. Un hombre de complexión algo robusta apareció ante él, sonriendo cálidamente. «Bienvenido. Mi nombre es Park Ji-hyun, el alcalde de esta ciudad. Mis disculpas por haberte llamado en un día tan sombrío», dijo, invitando a Ukan a su cafetería privada. Esperaba que pudieran sentarse y hablar las cosas como es debido. Como alcalde de Incheon, la isla del Puente Este había sido durante mucho tiempo un gran dolor de cabeza para él, ya que solo resolviendo ese problema se podría aprobar la financiación. Y las negociaciones con las costosas corporaciones y gremios eran famosamente difíciles. Ukan tomó un sorbo de su café, pensando que de verdad quería exprimir al alcalde para sacarle una buena paga. Pero cuando el alcalde se enteró de que, oficialmente, Ukan aún estaba clasificado como un novato, en realidad, parecía bastante orgulloso. Esa reacción dejó a Ukan realmente desconcertado. No podía entender cómo la situación había dado un giro tan repentino. Resulta que Incheon era una de las regiones clave del país H. Y gracias a la infraestructura de primera clase del aeropuerto, enormes redes logísticas fluían por allí a diario. Además, la iniciativa de la zona de libre comercio había convertido lugares como Songdo y Shanghái en centros neurálgicos internacionales, atrayendo a tantos inversores extranjeros que se había vuelto difícil elegir, con un enorme capital circulando por el área metropolitana de Incheon. Y con las mercancías transportadas a través del aeropuerto, todo apuntaba a que el camino de Ukan como cazador
Sería inusualmente fácil. Casi como si estuviera deliberadamente pavimentado hacia el éxito. En ese momento, Ukan lo interrumpió. Quería aclarar algo primero. Si me ofrece apoyo a esta escala, supongo que querrá algo a cambio. Por ejemplo, ayudar a un alcalde cuyos índices de popularidad están por los suelos a asegurar su reelección. El alcalde carraspeó y esbozó una sonrisa irónica. Veo que está usted muy bien informado. Hoy en día, con los smartphones, nada permanece oculto. Ukan lo había buscado en Internet. El mandato del alcalde terminaba a principios del año que viene, a juzgar por la situación actual. La opinión general era que sus posibilidades de ser reelegido eran escasas. Una gota de sudor perló la sien del presidente. Es usted muy directo, dijo. Pero durante este proceso, ¿no se necesitaría la aprobación del ayuntamiento de Incheon? A diferencia de los anuncios públicos. Como novato que era, Ukan necesitaba el permiso del alcalde para entrar, y si éste lo manejaba con astucia, el alcalde podría promocionarse fácilmente. Como el descubridor de un cazador prodigio, integrando a Ukan en su propia narrativa. E incluso atribuirse el mérito de su hazaña. El alcalde prosiguió, explicando que gracias a la infraestructura que había mencionado antes, mantenía estrechos vínculos con muchas empresas nacionales e internacionales. Apoyando una mano sobre un paquete de café en la mesa, puso un ejemplo. ¿El contrato de patrocinio de esta marca está a punto de expirar? Y el rostro de Ukan podría imprimirse sin problemas en el envase. Y esa no era, ni de lejos, la única oportunidad sobre la mesa en ese momento. Ukan lo interrumpió, su tono era tranquilo pero cortante. ¿Debo parecerle alguien muy fácil de comprar? ¿No es así? La expresión del alcalde se tensó al instante, claramente pillado por sorpresa. Ukan había estado siguiendo las noticias últimamente, y este mundo parecía desesperado por una cara nueva. Alguien que pudiera disipar la penumbra que se cernía sobre él. Su mirada se endureció mientras continuaba. No para de decir que puede darme de todo. Pero eso son cosas que de todas formas acabaría consiguiendo por mí mismo. ¿No le parece injusto? El alcalde ofreció propuestas adicionales. Como asignar selectivamente quien puede aceptar las misiones seguras y bien pagadas. Pero para Ukan, la idea era totalmente aburrida. Hizo un gesto despectivo con la mano y se dispuso a marcharse, pidiéndole al alcalde que le transmitiera sus felicitaciones al modelo actual de la marca de café. Después de todo, gracias a la negativa de Ukan, ese modelo podría seguir representando a la marca. Mientras tanto, en otro lugar, bajo un puente, dos hombres estaban de pie en las sombras. Uno de ellos habló en voz baja, parece que el experimento de la isla este del puente ha fracasado. El hombre arrodillado en el suelo no podía hacer más que disculparse una y otra vez, aunque añadió que había al menos una buena noticia. Al oír las palabras buena noticia, el hombre que estaba de pie mostró interés de inmediato. ¿La supuesta buena noticia era un vídeo guardado por la asociación? Del examen de cualificación para cazadores, que mostraba claramente quién podía usar la llama paradójica. Viendo la grabación, el hombre sonrió lentamente. Ese novato realmente dejó una buena impresión.